Bienvenida, población humana que anda por ahí en el ciberespacio, en el éter, naufragando en busca de conocimientos. Hoy vamos a trabajar un poco sobre la historia del arte. No, este no es un canal en donde puedan llegar a ver grandes videos de esos que, wow, ¿cómo hizo para editar eso? Parece hecho en un estudio Hollywood. Esto no se va a parecer en nada a eso. Mi estilo es otro, soy más rústico, sí profesional, erudito, he leído y sigo leyendo un montón, pero hay un realismo presente en mis videos que también hay que aprender a valorar y a considerar. Soy un humano que falla todo el tiempo, así que como tal voy a hacer mis videos a mi manera. En fin, estamos pensando un poco en historia del arte. Y claramente cuando hablamos de historia del arte, no estamos hablando de historia, tampoco estamos hablando del arte, sino de la historia del arte. O del arte en la historia. Y acá uno podría decir que es el arte, la historia del arte. Está bueno que recordemos bien qué es la historia, ¿no? De qué nos habla la historia, ¿sí? Y cuando pensamos en historia me parece que está bueno pensar un poco en un relato. Sí, relato. Porque hay un relato, que ese relato de la historia es un relato oficial. Y en este caso oficial en términos como que de oficio, un relato de oficio. Hay historiadores que nos van a contar la historia. Y si damos por hecho esa historia, estaríamos equivocándonos. La historia es distinta a los hechos. ¿Hecho va con H? Sí, porque es de hacer. Cuando digo que es distinta a los hechos, me parece que este es mi enfoque y mi perspectiva del relato histórico. Hay un relato oficial, eso quiere decir que hay una voz oficial, y hay otra voz. Cuando hay una voz oficial, estamos hablando de lo que diría Deleuze en algún momento en uno de sus más hermosos libros. Hay un gran significante despótico. Este significante despótico le da sentido y significado a los hechos de la historia. Los hechos son los que el significante despótico va a significar a través del relato histórico. Hay un discurso, cuando hay un relato hay un discurso. O hay discursos que van a operar sobre los hechos. Los hechos de diferentes esferas. Cuando hablamos de la historia, tenemos que pensar en la historia en general. O sea, la historia es ese gran relato historiográfico, ese gran relato de qué ha sucedido, quiénes somos, de dónde venimos, que de alguna manera impone su lógica y su fuerza sobre el hacia dónde vamos. Cuando digo que hay un relato y hay una voz oficial, me refiero a este tipo de personajes, a este tipo de esculturas, a este tipo de obras, a este tipo de formas de ver y de pensar la historia del arte. Este libro es un fascículo coleccionable donde nos presentan lo mejor del arte romano. Alguien ha decidido qué es lo mejor del arte romano para que quienes lo vean piensen que esto es lo mejor. No voy a dudar de la calidad y de la capacidad técnica de quienes han hecho esta obra. Pero también tengo que recordar y hacer en este caso un señalamiento respecto de que no sabemos quién es el escultor, no sabemos nada de los artistas, o sabemos muy poco de los artistas porque la voz oficial se ha encargado de hacer uso de la obra de arte, de ciertos momentos de la historia, para relatar la voz oficial, para darle imagen a la voz oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando vemos este tipo de obras, tenemos que preguntarnos si son realmente obras de arte, porque si bien en la intencionalidad del artista hubo un gesto, un interés, un deseo de, no dejó de operar sobre él una gran fuerza condicionante que lo ponía al servicio de un poder oficial. ¿Hasta qué punto artistas en distintos momentos de la historia han estado realmente bajo el deseo y bajo su propia libertad
a la hora de producir obras? ¿Son obras de arte aquellas que han sido producidas bajo el estado de terror o la mercantilización? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte? En este caso, yo no estoy diciendo que esto no sea una obra de arte, tan solo voy a trabajar con este juego de dudar permanentemente de qué son las cosas y por qué las vemos como las vemos actualmente. Cuando hablamos de historia del arte, tenemos que pensar en que hay relatos respecto de la historia y que esos relatos son la voz oficial. Y los relatos que no son la voz oficial, ¿cuáles son? Debe haber un montón de relatos aplacados, callados y silenciados. Hace unos días estaba leyendo un libro, estoy leyendo un libro. Sí, leer está bien. Y en este libro, el autor nos propone que, por ejemplo, los mitos, las leyendas, son una forma de transmisión también de los valores de las altas esferas, de las altas clases sociales en la antigua Grecia, por ejemplo. De la vida cortesana, de las hazañas de los héroes, de las castas guerreras. Por ejemplo, Hauser nos va a transmitir esa perspectiva respecto de que hay justamente una historia social de la literatura y el arte. Y cuando hablamos de una historia social tenemos que pensar, en el caso de Hauser, en las relaciones y las tensiones de las clases sociales. Y esto hace clara referencia a un problema. ¿Es el arte entonces un producto también de la lucha de clases, por ejemplo? ¿Hay arte popular y arte monárquico e imperial? ¿Hay arte aristocrático? ¿Hay un estilo y un lenguaje propios de estos señores feudales? El artista que realizó esta obra, ¿qué lugar tenía en la sociedad y en la época en la que vivía? Yo hay veces que pienso más en este tipo de esculturas como publicidad. Sí, publicidad. Que nos vende un tipo lavado de imagen de un personaje ilustre al cual debemos temer y debemos considerar como un gran prócer. La idea de crear en el mármol, en la piedra, la perdurable imagen del gran prócer, del gran padre, del gran señor, del gran guerrero, tiene largo trayecto en la historia. El retrato realista no es en este caso el que estamos viendo. Si bien en la antigua Roma había obras realistas, retratos realistas, en el caso de el retrato de Augusto no lo es. Este sí me parece más bien realista. Esto quiere decir que en diferentes épocas y en diferentes lugares convivieron distintos estilos, que claramente había una tensión entre ideales de belleza y formas de representar a través de los lenguajes artísticos. Estoy buscando una imagen de Augusto que me parece que no voy a encontrar ahora. Debería haberla señalado previamente, pero por supuesto, ¿estoy haciendo mal mi trabajo? Denlo por hecho, denlo por seguro. La historia tiene un comienzo y la historia comienza cuando empieza a haber una escritura, una inscripción. ¿Sí? La historia está muy conectada con el desarrollo de la escritura. La escritura también se puede considerar como un producto, ¿sí? Artístico, una artesanía, una creación, son símbolos que están reconocidos oficialmente. Tienen una legitimidad, ¿no? Y esa legitimidad se la tiene que dar alguien. La persona que se sirve de lo que estos símbolos producen y generan está vinculada al poder. La historia del arte, tal cual la conocemos actualmente, inicia con el desarrollo de las grandes ciudades de la antigüedad próxima a Oriente, por ejemplo.
El desarrollo de las grandes ciudades, de los imperios agrarios, está conectado estrechamente con el desarrollo de una escritura y de una historiografía que empieza a producir sus primeros resultados, relatando, contando las peripecias por las que tienen que pasar quizás los grandes líderes, o los que se nos presentan como grandes líderes, quienes se van a encargar de mandar a tallar sobre las piedras diferentes tipos de mensajes, discursos, que hablan de la grandeza de sus hazañas, del poder y del alcance de sus decisiones. Una de las más grandes y antiguas obras de este arte, que más que arte es una historiografía, es la estela de Hammurabi. A ver dónde está. Que ahora tampoco está la estela de Hammurabi en este libro. No me bromé. Está la de Naram Sin, pero no está el código de Hammurabi en una estela de Hammurabi, código de Hammurabi. Hola. ¿No? ¿Cómo que no está? Es increíble que no esté. Sí, yo la vi. Si no, no estaría hablando de eso. Tampoco es que... Por favor, ¿dónde está? ¿No? Oh, rayos. Estoy perdiendo un montón de tiempo. Lo sé, disculpen. Bueno. Es que quiero hacer esto rápido. No de esta forma. Así como la paleta de Narmer nos va a contar la historia de la unificación del antiguo Egipto, la estela de Naram Sin también nos cuenta una hazaña en la que se corona por encima del resto de los iguales el gran líder, el gran señor, que de alguna manera representa, como también en el código de Hammurabi, una relación, una jerarquía de poder, un acontecimiento histórico. Y los acontecimientos históricos son aquellos que están inscriptos en la historia. Hoy en día la historia la escribimos entre todas las personas y por eso se ha generado una nueva marca que tiene que ver con la referencialidad y el alcance de lo que nuestras palabras y discursos hagan. Pero en estos momentos de la historia, quien logra tallar en la piedra un mensaje puede que se convierta en un sujeto de la historia, porque se objetiva a través de la obra, de la producción de la transformación de la materia, ¿sí? De lo que el artista puede hacer para poder asentar algo, dejar un mensaje que nos llega a la actualidad. Cuando hablamos de la historia del arte, entonces estamos teniendo que primero hacer una serie de menciones para poder entender de qué vamos a hablar cuando hablemos de historia del arte. La historia del arte es, por un lado, la historia y por el otro lado, el arte. Y la relación entre historia y arte. O sea que no es tanto lo que me interesa a mí hablar de la historia del arte, sino del arte en la historia y de la historia en el arte. La relación entre estas dos esferas. Y cuando digo dos esferas me refiero a que la esfera de la creación, o sea, la esfera del arte, pienso yo que está por encima de la historia. Porque incluso quienes escriben historia no pueden no estar hablándonos de la creación de algo. Crear un relato, ¿sí? Crear un relato implica tomar un recurso material, ideal, objetivo o no, y darle una forma diferente a la que tenía cuando se la tomó. Las palabras, los símbolos de los que les hablé en relación a la escritura, esos símbolos van a ser tomados por historiadores para hablar sobre los hechos y crear así una descripción del hecho que va a estar por fuera del hecho en sí mismo, porque todo lo que sucede no deja de ser parte del fenómeno de la interpretación. Las palabras para mí son sumamente importantes. A la hora de hablar tenemos que tratar de ver qué es lo que las palabras significan y de qué estamos hablando cuando hablamos. Interpretar un hecho implica vivenciarlo, interiorizarlo y devolverlo luego con una nueva forma, que ya no es la forma del fenómeno en sí, sino es el fenómeno
transformado por la subjetividad objetivante que transmite algo de cómo vive el hecho, de cómo lo siente, de cómo lo piensa. Y cuando entonces estamos interpretando, en la historia, interpretar implica entonces condicionar la verdad. Cuando digo condicionar la verdad, es fijar sobre la verdad condiciones para que ésta sea o no sea. En la historia del arte vemos que sucede eso. Incluso muchas veces, al leer libros que nos hablan sobre la historia del arte, estamos más haciendo como una recopilación de hechos inconexos, de relatos que nos hablan más de los sujetos de poder que de la obra de arte en sí mismo, de la obra de arte como un producto, como un proceso, como una forma, como un discurso. Nos quieren hablar del arte y siempre nos están hablando de sociedad, política, psicología, sociología. O sea que el arte ha sido desplazado de alguna manera porque cada vez que queremos hablar de algo que habla por sí, tendemos a alterarlo. Y para poder entender la historia del arte o el arte en la historia o el desarrollo del arte a través de el tiempo, que me parece que eso también es diferente, ¿sí? Sí, tenemos un tiempo que se mueve, y en ese tiempo transcurren sucesos, acontecimientos. Ya me pasé con el tiempo, hablando del tiempo, ya pasaron 16 minutos